¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de ABC Social Casos de Éxito. Hoy vamos a conversar con Rosemary Gómez. Ella es nuestra invitada para esta edición. Ella es comunicadora de profesión de las mismas aulas universitarias, aulas ancachinas, las que nos ha formado, pero ella trascendió más allá de las fronteras de la región Ancash. Ella está laborando fuera de los límites fronterizos de Ancash y está trabajando en una de las industrias más poderosas del país, el sector que ha liderado las exportaciones en el presente 2025 y ahora también posiblemente en el presente año 2026. Estoy refiriéndome a Rosemary Gómez, comunicadora. Voy a darle un saludo y en primer lugar agradecer por este espacio que ella nos brinda para esta conversación. Gracias, Rosemary, por venir a nuestra producción del podcast de ABC mucho tiempo después nos vemos a través por lo menos de este medio digital. Gracias, buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Milton, qué lindo volver a verte después de tanto tiempo en realidad. Y como te dice esta broma por llamada telefónica, esa es la ventaja de cuando jalas un curso. Puedes tener la posibilidad de repente de conocer a otras personas de otros ciclos también. Rosemary, yo quiero conocer un poco más de ti, de tu formación profesional, pero no solo lo hago porque queremos promocionarte, ¿no? Sino queremos saber el valor de las comunicaciones que has estudiado y cuál es el aporte profesional que vas teniendo. Pero empecemos desde tu perfil profesional. ¿En qué estás laborando últimamente? Porque has estado por varios lugares. Sí, bueno, yo tengo mi edad también, ¿no? Soy una persona que ha pasado por algunos sectores también y creo que le he dado bastante valor al tema de la comunicación porque en todos los lugares donde he trabajado, casi siempre este enfoque de la comunicación tiene una forma diferente de entenderse y verse de acuerdo a la industria, de acuerdo a la gente que labora también dentro de las organizaciones. Si yo pudiera precisar quién soy a nivel profesional o cómo se ha ido fortaleciendo el tema de la comunicación y este enfoque que tengo actualmente, creo que podría decir que soy una comunicadora con enfoque social. Y lo digo porque desde siempre me ha gustado demasiado el tema de la sociología, la antropología, la psicología. Ahora veo, por ejemplo, que hay especializaciones inclusive en psicologías comunitarias, que no existía en nuestra época. Claro, cuando nosotros empezamos a estudiar, básicamente un comunicador tenía como un mercado laboral el periodismo, estar en los diferentes medios de comunicación, pero pocas veces hablábamos sobre la posibilidad de estar en responsabilidad social, en relaciones comunitarias, por ejemplo, o ahora mismo sostenibilidad. La evolución de la comunicación es muy interesante y la forma en la que se ha especializado. Últimos años en la sostenibilidad, te has especializado en la responsabilidad social corporativa, cosas que muchas veces para los profesionales que ya pintan algunas canas se les hace un poco más complejo porque es un mundo que ha evolucionado a partir del ingreso quizás de la gran minería en el país, se han empezado a ver cambios a nivel del comportamiento social y estos cambios han obligado a que profesionales se actualicen. Por ejemplo, una de las pioneras quizás egresada de las aulas de la UNASAM en estos temas eres tú, ¿no? O sea, no hay muchos profesionales que conozcan bastante bien el tema de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa. Coméntanos cómo te trasladas hasta este espacio de la sostenibilidad desde tu formación pura y neta en periodismo, donde quizás tú empezaste estudiando, ¿no? Porque finalmente tú eres una egresada de periodismo, pero que ha migrado a este espacio de la sostenibilidad. Yo rápidamente puedo recordar inclusive el nombre de una persona que ha influido bastante en mi formación y a quien le tengo respeto y mucho cariño. Es Omar Robles, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando estudiábamos casi siempre él era la persona que nos prestaba las revistas como La Tupar, de Etiqueta Negra. Y siempre, por ejemplo, en la rama inclusive del periodismo, tú tienes el tema del reportaje, de las notas informativas, pero a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el tema de las crónicas. Me gusta saber mucho qué hay detrás de la historia, de los personajes, qué se cuenta, cómo se tejen las narrativas, los contextos. Es algo que me ha gustado demasiado, es algo que he compartido también con una gran amiga, Patricia Arias. Entonces, creo que los intereses se van marcando desde la época universitaria inclusive, ¿no? Cada uno va viendo dónde quiere desarrollarse. Hay mucha gente que, por ejemplo, amaba el tema de los medios digitales, las cámaras fotográficas, de video, casi siempre estaban editando. Me gustaba mucho conversar con las personas, saber qué piensan. Y ahora cuando tú empiezas a especializarte, a formarte, tienes gran posibilidad de apoyarte en otras ciencias, ¿no?
por ejemplo, la sociología, la antropología, lo vuelvo a decir, la pedagogía, inclusive ahora hablamos sobre educomunicación, cuando en nuestra época universitaria no profundizábamos sobre esto, ¿no? Ahora cuando hablamos también sobre el tema de comunicación para el desarrollo, podemos ver que se ha ramificado tanto. Ahora también hay, por ejemplo, comunicación para el riesgo, que está muy relacionado con el tema de la inocuidad, con el tema de las intoxicaciones, y ves a médicos estudiando comunicaciones en esa línea. He conocido a mucha gente como economistas, administradores, en algunas maestrías, por ejemplo, de comunicación. Yo decía, normalmente somos los comunicadores especializándonos en economía, no sé, pues en derecho, por ejemplo, pero pocas veces había visto este rol al inverso, ¿no? Especialistas que saben muy bien técnicamente lo que tienen que hacer, pero les falta este proceso de comunicación, de repente fortalecer esta parte, ¿no? Por supuesto, eso me parece muy interesante, de verdad. Yo les decía, si técnicamente ya conoces muy bien qué haces estudiando una maestría, por ejemplo, de comunicaciones, ¿no? Y me decían, mira, es que eso que sé, lo sé manejar técnicamente, pero si voy a transmitir esta idea, todavía faltan algunas herramientas. Y finalmente, no solamente hablamos de transmisión de información cuando hablamos de las comunicaciones, ¿no? Es un tema de construir conocimiento en conjunto, son una serie de factores bien interesantes también que vale la pena abordar. Mire, en ese afán es importante hacer quizás un paralelo, ¿no? Por ejemplo, tú has hablado de que muchos de los profesionales hoy ven a las comunicaciones como algo importante para complementar su carrera, pero también los comunicadores hemos ido metiéndonos de poco en espacios donde no necesariamente teníamos ese nicho laboral, ¿no? Hablo del caso de las relaciones comunitarias, hablo del caso de la responsabilidad social corporativa, hablo del caso de componentes de educación y muchos más, ¿no? Entonces, y se ha vuelto importante la carrera en medida de cuán ha sido el aporte del profesional o del especialista en el rubro, por ejemplo. Yo quiero centrarme un poco ya más en tu historia, en tu caso. Rosemary, tú en los últimos años estás laborando en una de las industrias con mayor crecimiento en el país y no solo en la generación de oportunidades y no solo en el término económico, porque la agroexportación, la agroindustria está en unos récords históricos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu aporte en esta industria desde tu papel como comunicadora en los últimos años? Porque te sigo a través de tus redes y veo que hay una participación importante de tu perfil profesional en esta industria. Sí, es muy interesante dentro del sector minero también. Recuerda que estuve trabajando como 6 años y puedo hacer este paralelo de cómo se está desarrollando el sector agroindustrial y el peso que empieza a tener. Y la forma en que nos estamos organizando también, ¿no? Por ejemplo, gran parte de las reuniones o actividades en las que participo se dan también porque formo parte del gremio que agrupa a todas las empresas agroexportadoras y tenemos ahí un comité de sostenibilidad. Yo pienso que el comunicador, en realidad, tiene la posibilidad de tener esta frase medio cliché que dicen un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Tienes la posibilidad de conocer diferentes áreas, de sistematizar la información, de poder vincularte con los aliados estratégicos, de darle valor a las gestiones sociales. Entonces no es raro que recaiga en nosotros temas como el voluntariado, temas como responsabilidad social, temas como relaciones comunitarias, que finalmente es un afán de tender el puente entre las empresas y las comunidades. Somos los que finalmente estamos como una especie de bisagra, ¿no? Creamos los espacios para que las personas puedan conversar. Estamos al centro, ¿no? Podemos escuchar este lado, como podemos escuchar este lado, pero creamos ese espacio para que ambas partes puedan conversar. Y luego cuando estas partes dejan de conversar, nosotros seguimos al medio para que sea el puente que finalmente conduzca a mejorar la vida de las personas, a impactar positivamente, todos estos temas que nosotros terminamos estudiando dentro de la gestión social, ¿no? Y bueno, definitivamente nos apoyamos también, obviamente, en conocimientos diversos. Hemos coincidido en algunos cursos. También estuve revisando tu perfil en manejo de conflictos, por ejemplo, en mesas de diálogo. Te he visto también en esta maestría de población, comunicación y desarrollo sustentable, ¿no? Cómo se dan los desarrollos dentro de las organizaciones. Ahora se habla mucho sobre sostenibilidad. En nuestro tiempo hablábamos mucho sobre el tema de desarrollo sustentable. Y antes de los objetivos de desarrollo sostenible ya hablábamos sobre los objetivos del milenio, por ejemplo, ¿no? Hay toda una evolución en realidad. Y nosotros siempre andamos como que a paso o en lomo de gigantes, como se dice, ¿no? Han habido otros profesionales que nos han ido abriendo el paso también y hemos tenido que aprender de ellos y quedarnos con lo mejor y potenciar lo que nos toca para las generaciones que van viniendo.
y tengan una nueva forma de ver la comunicación dentro de las organizaciones también. Yo quiero hacer hasta aquí una pausa para repasar todo lo que nos estás diciendo, ¿no? El aporte del profesional en las ciencias de la comunicación en los contextos no necesariamente materia de estudiantil, ¿no? Por ejemplo, tú has estado en la minería, ahora estás en la agroindustria, no necesariamente has estudiado para representar este sector, pero te has adaptado bastante bien. Y esa es la facilidad plastilina que tenemos los profesionales de las ciencias sociales, de la capacidad de adaptación a entornos bastante complejos, ¿no? Hoy estás desarrollándote un papel como jefa de responsabilidad social corporativa y para los que no conocemos mucho del tema, creemos que la responsabilidad social corporativa como un aporte de la empresa, una especie de mecenazgo, de padrinazgo o el valor de aporte voluntario de las empresas hacia su entorno. Corrígeme si me equivoco, ¿es tan así? ¿Qué es la responsabilidad social corporativa? ¿Es lo que le sobra al empresario? ¿Es un valor agregado? ¿Es un interés? ¿A qué apunta? En general, no necesariamente en tu empresa, sino en general en el contexto general. Creo que no podemos desmerecer todo el trabajo que se ha venido haciendo. Si bien nace la responsabilidad social como un tema de filantropía, ¿no? Tú acabas de describir crudamente lo que puede ser de repente todavía en algunos casos el tema de la responsabilidad social. Ahora pienso que toma un papel más interesante porque se alinea a estándares internacionales. No solamente es la voluntad de la empresa hacer cosas, sigue siendo de repente de carácter voluntario, pero no solamente depende de la decisión que pueda tener de repente la empresa en materia de responsabilidad social. Inclusive ya tenemos certificaciones, tenemos auditorías en esa línea, ¿no? Y limitar, por ejemplo, limitar el tema de la responsabilidad social a la donación, y en la donación ver el tema de la filantropía, de ver el tema de donaciones estratégicas, o ahora mismo que se está incorporando un nuevo término que es el valor compartido. Digamos, es un escenario bien interesante para analizar. Cuando hablamos de responsabilidad social estamos hablando también de salario justo, estamos hablando también, por ejemplo, de evitar que haya trabajo infantil. Recuerden que en el sector agroindustrial, sobre todo en el informal, podemos ver a muchos niños trabajando, ¿no? Estamos hablando del tema de horario de trabajo, de derechos laborales, por ejemplo. Se habla mucho sobre derechos humanos, inclusive actualmente. Se habla, por ejemplo, un tema que uno dice, ¿qué tiene que ver el tema de seguridad industrial con la responsabilidad social? Es un lineamiento dentro de la gestión social, ¿no? Evitar que haya accidentes o el índice de frecuencia de accidentabilidad es un tema que se considera dentro de la gestión social, dentro de la responsabilidad social, ¿no? Por ejemplo, también tenemos otra parte que a veces es un poco complejo de repente rayar la cancha o hay muchas zonas grises, ¿no? Los temas ambientales que tengan este impacto social también son parte de la responsabilidad social. Ahora, por ejemplo, hablamos mucho ya en sostenibilidad sobre el triple impacto. Voy a dar un ejemplo propio del sector agroindustrial. Por ejemplo, nosotros estamos esforzándonos muchísimo para reducir la pérdida del desperdicio de alimentos. Quiero contarles un poco de esto, que es bien interesante en realidad, para que vean lo estratégico que puede ser el tema de la responsabilidad social y el tema del valor compartido. Por ejemplo, una empresa como la nuestra, por ejemplo, puede tener una gran cantidad de producción, toneladas y toneladas de productos, pero por cosas del mercado, de los clientes, estos productos no llegan al destino, es decir, no se exportan. Nosotros producimos para exportar, ese es el objetivo. Luego hay una venta local, de repente, pero que es mínima y responde a otros factores, pero por factores externos, no se llega a enviar el producto. De repente la carga no se pudo dirigir no sé, no encontramos espacio en el avión o en la embarcación, o son muestras que mandamos a algún cliente y luego siguen siendo aptas para el consumo humano, pero ya perdieron valor comercial. Entonces, normalmente lo que se hacía antes, y muchas empresas agroindustriales todavía suelen hacer, es enterrar ese producto. ¿Por qué? Porque si tú no lo entierras, va a venir la mosca de la fruta y va a perjudicar tu campo y va a impactar. Hay una serie de cosas. Y otra cosa es que para enterrar inclusive tienes que seguir gastando, porque necesitas mano de obra para enterrar esos productos. Y no estamos hablando pues de 500 kilos, 1000 kilos, estamos hablando de toneladas. En el peor de los casos, digamos que son 5 toneladas. Entonces, enterrar toda esa cantidad de productos sería muy complejo, involucraría más gastos para la organización, tendría que ir un notario, verificar que efectivamente lo has enterrado, por ejemplo, y una serie de trámites que forman parte de esta gestión. Pero ¿qué pasa?
asumimos nosotros ese proyecto desde responsabilidad social y comunicaciones, con mirada a la sostenibilidad y al triple impacto que les menciono. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros buscamos un aliado como es el Banco de Alimentos, por ejemplo, que tiene una casa matriz en España y tiene presencia en varios países, y les decimos, oye, mira, todavía tengo estos productos que son aptos para el consumo humano. Y lo dice el área de calidad, porque hay todo un proceso interno que hay que seguir, y comercial nos da el visto bueno, y luego contabilidad va viendo cómo esto se mete dentro del sistema de facturación y el tema finalmente de la deducción a fin de año. Y nosotros terminamos entregando este producto al banco de alimentos, quienes ellos ya tienen una red donde van a distribuir el producto. Antes nosotros lo hacíamos, como tú mencionas, de repente regalábamos el producto. Pero ¿qué pasa? Nosotros íbamos a una comunidad y les decíamos, tengo 2 toneladas de mandarina. ¿Quién te va a recibir 2 toneladas? Por el tema de almacenamiento. No tienen la cantidad de refrigeradores, contenedores que necesitan para que este producto esté en buenas condiciones. Entonces, y también otra cosa que tienes que ver ahí, por ejemplo, es el flete. ¿Quién te paga el flete? Porque ese producto sale de una planta y esa planta, digamos, ese producto se tiene que trasladar en algún camión que tenga una adecuada refrigeración. Una vez que llegas, necesitas horas de trabajo, hombre. Necesitas gente que distribuye ese producto, ¿verdad? Entonces, es toda una cadena y voy a poner este ejemplo porque me parece poderosísimo para mostrar cómo ha ido evolucionando el tema. Una cosa es regalar y otra cosa es tener un aliado. Recuerda que cuando hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible también habla sobre el objetivo 17 que dice que solo no lo vas a lograr, vas a necesitar de otros que tengan el mismo objetivo que tú. Hay que buscar a los aliados. Y creo que ese trabajo lo hacemos bien nosotros porque analizamos contextos. No nos quedamos con la información solo técnica. Como a veces lo decimos en broma con otros colegas también, es como somos como una disciplina media huérfana, nos pegamos a la más cercana, ¿no? Entonces terminamos viendo gestión, terminamos viendo sociología, terminamos viendo psicología, terminamos viendo otras especialidades, tenemos que aprender sobre contabilidad, sobre finanzas. Y pongo este ejemplo porque finalmente una vez que entregas nos da un resultado que dice, oye, si hubieras enterrado este producto, tú hubieras contaminado el ambiente porque ibas a generar tanto de CO2. Con hacer que la gente consuma este producto, has disminuido tu CO2 en tanto, que es 5 árboles, digamos, ¿no? Entonces, mira, tienes la parte social, porque beneficias a las comunidades, tienes la parte económica, porque la empresa deja de gastar tanto en el tema del traslado, flete y demás, que ya lo detallé, y tienes este impacto ambiental. Entonces, está cambiando el tema de la responsabilidad social. Si antes era filantropía, regalo, está cambiando. ¿Perdona? Reputacional, ¿no? O sea, el aporte de por sí trasciende más allá de quizás tus propias fronteras vecinales, ¿no? Porque a través de la distribución con el banco de alimentos llegas a otros lugares quizás con mayor necesidad que tus zonas vecinas. Totalmente. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante pedir que se distribuya en las zonas cercanas a la operación. Pero vuelvo a decir, el tema del almacenamiento es un tema crítico. Algunas veces inclusive nos dicen, oye, ya repartimos a todos con la capacidad de recepción que tiene, pero me siguen sobrando 10 toneladas. ¿Me lo puedo llevar a tal zona? No le vamos a decir que no, porque a la medida que vayamos demorando la toma de decisiones, ese producto va perdiendo días aptos para el consumo, ¿no? Entonces, es un trabajo bien bonito en realidad, y como te digo, que me parece que está tomando un poco más de fuerza, se está desarrollando por la línea de que vaya en el asunto del valor compartido, ¿no? Donde todos ganemos, incluyendo la empresa, ¿no? Porque hay una frase que dice la primera responsabilidad es con la empresa, porque si la empresa no tiene la facturación que necesita, difícilmente va a poder generar puestos de trabajo, difícilmente va a poder hacer proyectos sociales, difícilmente va a pagar la planilla y difícilmente podría pagar un profesional de repente que vea este tipo de temas dentro de su organización. De todo lo que nos estás compartiendo, me queda una lección bastante importante, ¿no? Has hablado de varios temas dentro de la lección que nos estás contando, como, número uno, las alianzas estratégicas. No podemos hacer solo las cosas, y lo has mencionado bastante bien el ejemplo. Estás hablando de un valor compartido, estás hablando de la capacidad de cerrar brechas de alimentación, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país, la deficiencia de alimentos de calidad en las mesas de los hogares. Entonces, qué bonita esta lección que nos estás dejando, y quizás estas experiencias no están sistematizadas en el papel, pero precisamente para eso tenemos como objetivo masificar estas bonitas ideas y que quizás estas puedan servir de réplica. De todo lo que nos estás contando, yo quisiera añadir y consultarte,
¿Cómo se maneja a nivel de la responsabilidad social corporativa el tema de la gobernabilidad y la gobernanza? Porque muchas veces las empresas en los territorios donde se gestionan asumen roles que muchas veces el gobierno local debe de asumirlos. Y te pongo ejemplos claros, ¿no? A veces a la empresa le piden, es mi vecino, hazme una vereda. Es mi vecino, dame la posibilidad de tener acceso al agua. Es mi vecino, haz el mantenimiento de la carretera, ¿no? Entonces, se vuelve la empresa una especie ya no de soporte, sino de reemplazo. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes, o de tu experiencia, en la responsabilidad social a nivel de gobernanza, sin restarle los méritos o sin restarle las responsabilidades al gobierno local inmediato? Sí, para eso es importante tomar en cuenta algo. Cuando hablamos de gobernanza dentro de las organizaciones, pasa por un asunto de cómo se toman las decisiones, qué normativas internas tienes para poder realizar este tipo de actividades. Por ejemplo, con el ejemplo anterior que he mencionado, es tener una política adecuada donde la empresa se comprometa, donde hagas un convenio con las organizaciones, donde cada uno tenga una parte que debe de respetar para que esto funcione, ¿no? Entonces tiene que ver con políticas, decisiones, y en esa línea es bastante particular, creo, la apertura que he visto en estos últimos años. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, si ahora vas a mencionar, por ejemplo, el tema de los gobiernos locales o la presencia del Estado dentro de estas gestiones, ¿no? He visto que últimamente tienen esa apertura de integrar en sus procesos o en sus actividades al sector privado. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación bajo un marco, un proyecto que ellos tienen que se llama Abraza a tu cole. Entonces, las donaciones que hacemos en la línea de educación ya tienen el respaldo del Ministerio de Educación, porque nos emiten una resolución y ellos mismos van a dar fe, por ejemplo, de que estamos entregando los productos con los que nos hemos comprometido, ¿no? Estamos trabajando también con el Ministerio de Educación, perdón, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces tenemos cierta apertura, hemos firmado un convenio para ver el tema de jóvenes productivos, por ejemplo, ¿no? También estamos trabajando el proyecto de SEBA, ¿no? Que es esta educación alternativa. Recuerden que en el sector agroindustrial, especialmente en el campo, hay personas que no han concluido el secundario. Entonces, eso me parece interesante porque los mismos ministerios están dando paso de repente a este trabajo conjunto con el sector privado. Tenemos espacios para conversar, se están firmando pactos sociales, por ejemplo. Eso es interesante. Ahora con los gobiernos locales ya tenemos espacios también de comunicación. Nos convocan a reuniones. Mira, ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Piura, tienen un proyecto, están viendo, creo que es la ruta del Papa. Recuerden que el Papa ha trabajado en la zona de Lambayeque, en la zona de Piura. Entonces están convocando a las empresas del sector privado para saber qué opinan, cómo podemos aportar, ¿no? En cuestiones culturales inclusive, y quieren potenciar de repente las habilidades de los artesanos de la zona. Entonces sí me parece que hay más apertura que antes. Hablo desde mi experiencia, no puedo dar fe de que en todas las zonas sean así, y no todas las gestiones son en realidad. Tú tienes mucha experiencia en el tema de relaciones comunitarias, es complejo. Es con realidad las relaciones interpersonales en general, desde cómo nos llevamos con la familia que tanto queremos en la propia casa y llegamos a consensos y a decisiones, y con gente a quienes recién conocemos y tenemos intereses diferentes, ¿no? Pero yo acá quiero dar una historia que me parece bien interesante. Esa historia de que dos personas quieren la naranja, no sé si lo has escuchado ya, pero me parece súper válido, ¿no? No se trata de partir la naranja y que te den la mitad a ti y la mitad a mí, sin preguntarnos para qué tú quieres la naranja y para qué yo quiero. Si de repente yo solo quiero comer y tú quieres las pepas, no hay necesidad de partir por la mitad. No se trata de un tema de justicia, de entregar por la mitad y que ambas partes tengan las mitades que les tocan, sino de saber para qué queremos lo que estamos queriendo. Entonces ahí tiene que haber un tema de análisis de actores, las necesidades que cada uno tiene, los intereses que uno tiene. Tú eres especialista en ese campo, no voy a entrar en detalles, pero sí creo que tiene que ver cómo se dialoga y conocer qué es lo que ambas partes quieren, ¿no? Y ahí nuestro rol de encontrar espacios donde se pueda dialogar y saber qué quieren todas las partes, y se hacen procesos multiactores. Entonces, es bien interesante la dinámica de relacionarse con los grupos de interés en realidad. Todas las negociaciones tienen que tener acuerdos salomónicos, ¿no?
sea, el ejemplo que tú lo has dado es bastante claro. Hay que escuchar los intereses, las necesidades de las partes y sobre eso construimos consenso. Rosemary, estamos avanzando en nuestra entrevista en este diálogo bastante interesante y yo quisiera robarte algunos minutos más para escuchar el valor que tiene tu profesión y para animar a nuevos jóvenes que ingresen a explorar al interesante mundo de la responsabilidad social corporativa, que más allá de una posibilidad de empleabilidad, es el aporte humano que como profesional das para que estas necesidades quizás en el entorno de las empresas puedan ser resueltas, ¿no? Porque como tú lo has dicho, al ser esa bisagra, tú no solo representas a la empresa, sino también tienes un oído que estás al lado de la comunidad y traduces esta necesidad en quizás acciones de responsabilidad social para mejorar a tu comunidad del entorno. A mí siempre me ha parecido súper curioso este término de comunidad. A veces comunidad lo entendemos como la población más cercana, ¿no? Ahora creo que con el ingreso al tema de redes sociales, el streaming y demás, esta palabra ha tomado otro sentido, otra fuerza. Más bien, a mí me gustaría ampliar un poco y hablar sobre los grupos de interés. No solamente las comunidades entendidas como poblaciones cercanas a las operaciones, sino entender qué quieren los proveedores, porque ahora, por ejemplo, desde responsabilidad social, sostenibilidad, se habla mucho sobre el impacto en la cadena de suministro, ¿no? Es decir, yo estoy creciendo como empresa, pero ¿cuántos empresarios locales estoy ayudando a crecer también, ¿no? Seguramente has escuchado este término de proveedor local. Si nosotros estamos en una zona porque tendríamos que comprar desde Lima, ¿no? Se supone que la gente que está en la zona también podría desarrollar sus negocios en la misma línea. Entonces eso me parece poderosísimo, interesante, porque es cuestión de escuchar también a los proveedores. Y ese proveedor puede ser en algún momento tu compañero de trabajo, tu vecino, ¿verdad? Entendido como comunidad. Los clientes, ¿qué piden los clientes? Creo que tiene sentido cuando tú haces este camino, este circuito entre qué pide el cliente, a qué le da valor, cómo lo vinculo con los proveedores, con las comunidades y con los colaboradores, los trabajadores. Y en el caso nuestro a veces nos ha pasado que ese trabajador luego es tu vecino porque nosotros nos estamos pues todo el año produciendo, ¿no? Termina la campaña y resulta que ella es tu vecino y tú dices, oye, pero tú ya pasaste por la campaña médica dentro de la empresa, ¿no? Y cuando haces una campaña médica externa dices, y te vuelvo a ver, ¿no? Porque ya está en calidad de poblador. Entonces yo creo que es entender que nos movemos en contextos y que finalmente no son cosas aisladas, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, nos piden hacer un trabajo desde la comunicación es como, ok, ve a hacer un focus group. Entonces tú dices, ok, voy a ir a hacer el focus group, pero antes de hacer el focus group tengo que entender el contexto. O sea, no me mandes a hacer tu lista de preguntitas y respuestas, ¿no? Y que te digan qué es lo que he entendido o he percibido. Entender primero de dónde vienen esas personas, cuánto tiempo están trabajando, y puede ser un elemento para excluir también. Una persona que acaba de entrar no puede decirte cómo percibe la empresa. Entonces son cuestiones, son detallitos que uno termina viendo y afinando de repente, ¿no? Ahora, tú has mencionado muy bien, de repente desde nuestra formación no nos dan todos estos temas, hay que estar formándose permanentemente, hay nuevos conocimientos. Ahora me parece increíble, por ejemplo, que de manera gratuita puedas acceder a información en LinkedIn, inclusive tú tienes curso gratis, ¿no? Si tú dispones de tiempo y eres juicioso, puedes tomar cursitos, ¿no? Asincrónicos, escuchas y luego das tu evaluación y hasta te dan tu certificado, como estos certificados que teníamos viendo en estas publicaciones. Entonces, creo que es actualizarnos también permanentemente, ¿no? Los conceptos que antes manejábamos son una buena base, ¿no? Porque recuerda que nosotros hemos llevado desde semiótica de la comunicación, hemos hablado sobre el tema de comunicación para el desarrollo, ¿no? En ese tiempo donde se hablaba mucho sobre cómo impactar, cómo hacer inclusive comunicación de incidencia, ¿no? Entonces hay cosas que van quedando, pero también se van modernizando, ¿no? Inclusive ahora veo cómo se vincula el tema de la comunicación y la filosofía, me parece increíble, pero creo que nuestra curiosidad académica es la que termina fortaleciendo nuestra mirada también, ¿no? Actualización permanente, debemos estar siempre, ¿qué es lo novedoso? Hoy se habla bastante de inteligencia artificial, quizás de acá a 5 años ya no sea un tema de agenda central, hoy se habla de responsabilidad social corporativa, quizás de acá a unos 5 o 10 años evolucionen estos términos, quizás ya no sea la Agenda 2030, porque estamos a puertas de tener la Agenda 2030, a nuevos objetivos, nuevamente quizás, así como los objetivos del milenio, ¿no? Se irán reestructurando las políticas públicas
y de tal forma que esta evolución permanente y el día a día nos obliga a actualizarnos. Rosemary, en ese afán, yo quiero robarte unos minutos más. Y en ese afán yo te traslado a la siguiente consulta, ¿no? En el mundo de la responsabilidad social corporativa, ¿qué se viene? ¿A qué debemos de estar preparados, tanto como profesionales como tus partes interesadas, como lo has dicho, el cliente, el proveedor, el vecino, el empleado y la empresa misma, los directivos y otros más? ¿Qué se nos viene? O sea, ¿cuál es el futuro más próximo en la responsabilidad social corporativa? Bueno, creo que a mi edad no tengo certezas, dudo de todo porque todo está cambiando y está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces hay que estar preparados para las cosas, de verdad. A mí me encanta, hace poco nos pusieron todo un sistema potente aquí en la empresa y yo las veces que tengo libre estoy chequeando cómo puede funcionar o cómo puedo vincular con lo que yo hoy estoy haciendo para destinar más tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces, no sé, sinceramente, Nilton, lo que se viene, pero con el desarrollo de la inteligencia artificial creo que vamos a tener mejores herramientas que van a ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Entonces, creo que nuestro fin debe ser formarnos un poco más en las habilidades blandas, ¿no? Esa posibilidad de llegar a los otros, de conectar con los otros, porque herramientas para recoger datos, analizar datos, mostrar datos para la toma de decisiones, hay un montón. Tanto así que el problema del jefe de tecnología de la información es cómo hacer que toda esa información se conecte, se vincule y finalmente la persona que va a tomar la decisión tenga digamos, un solo sistema que le permita ver todo lo que está sucediendo con una herramienta súper potente, pero que no se diversifique tanto, ¿no? Porque eso es lo que está pasando ahora. Tenemos tanto y de todo. Es como emocionados estuvimos con el chat GPT, pero luego ya ves Lora, lo vas viendo finalmente una cantidad de copilot, entonces van entrando varias tecnologías. Entonces yo sí pienso que ese tema de ser humanos y tener este proceso propio del ser humano que es la comunicación potenciado nos va a permitir utilizar cualquier herramienta que se nos ponga enfrente. Están desapareciendo muchas carreras. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, es que yo ya no necesito un diseñador porque finalmente esto lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero luego lo que te mandan, tú dices, oye, tú manejas la inteligencia artificial, pero no manejas la técnica, ¿ya? Que sabe el profesional y que finalmente conoce contextos, ¿no? Inclusive el lenguaje adecuado para pedir lo que tiene que pedir. Y eso te lo da la experiencia, eso te lo da la formación, eso te da tu curiosidad, eso te da de repente creer en el poder que tiene tu rol, ¿no? Asumir esas responsabilidades de tu rol y, como dicen ahora, creértela primero, ¿no? Si no vas a llegar a cumplir tus metas y objetivos. Entonces yo creo que eso viene, seguir preparándonos, pero sobre todo en el tema de las habilidades blandas. Estoy bastante satisfecho de esta conversación. Espero poder juntarnos en otro momento. Te auguro los mejores éxitos en tu formación permanente a nivel profesional y en tus éxitos laborales. Te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles a través de nuestro podcast de ABC Social, Casos de Éxito. Hoy hemos conocido lecciones importantes en la agroindustria. Rosemary nos ha contado algunos detalles importantes desde su formación académica, su experiencia laboral y sobre todo un valor agregado desde el lado humano como persona. Gracias a ustedes. Nos vemos. Por la invitación, Milton. Un abrazote. Gracias, Rosemary, lo máximo.